vamos a definir lo que es un motor de combustión interna. Vamos a definir el motor de combustión interna como aquel motor donde el fluido motor, el fluido que se mueve dentro del motor, sufre cambios de el estado térmico. Por ejemplo, los motores de combustión interna que vamos a tratar aquí forman parte de esos motores que entra aire, entra combustible, reacciona en un proceso de combustión, que por tanto sufre un proceso de cambio. Pero también hay otras máquinas que también entran entre los motores de combustión interna y que no entran en este curso, que es la parte de turbinas de gas. Entonces, en estas máquinas, el fluido que circula sufre dentro de la máquina un proceso de cambio químico, que es fundamentalmente la combustión, por eso que se llaman motores de combustión interna, y requiere además de unos procesos de compresión y expansión. Después vamos a hablar del por qué son importantes estos procesos. Vamos a comenzar primero con las clasificaciones. Entonces, la primera clasificación que vamos a explicarle es cuál es la diferencia o cómo se clasifica el motor de acuerdo al ciclo termodinámico. Entonces, los motores se clasifican de acuerdo al ciclo en motores de 4 tiempos y motores de 2 tiempos. ¿Qué significa un tiempo? Un tiempo en un motor. El tiempo en un motor espérate. Ok, voy a pausar. Entonces, la clasificación según el ciclo termodinámico son el motor de 2 tiempos y motor de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos es aquel en el cual el proceso, el ciclo termodinámico va a ocurrir en 4 desplazamientos del pistón, ¿verdad? 4 desplazamientos del pistón, como ustedes ven en la figura, es que el pistón va a subir y va a bajar, ¿verdad? 4 veces. O sea, sube 2 y baja 2, hace 4. El de 2 tiempos lo hace en 2 recorridos. O sea, que tiempo sería equivalente a un desplazamiento. ¿Pero por qué aparece la palabra tiempo? Porque eso viene del inglés, que en inglés se dice for time engine y to time engine. Entonces se tradujo al español como tiempo. Realmente es el porqué de la palabra. Entonces, un motor de 4 tiempos es un motor en el ciclo termodinámico, se hace en 4 desplazamientos del pistón, y un motor de 2 tiempos se hace en 2 desplazamientos del pistón. Eso si lo transferimos en movimiento del cigüeñal, como ustedes pueden ver en la figura allí, el cigüeñal es el eje que está en el centro, donde el movimiento va a, el cigüeñal en el motor de 4 tiempos, el cigüeñal va a necesitar 2 vueltas. Escucha. En el motor de 4 tiempos, el cigüeñal va a necesitar 2 vueltas. Y en el motor de 2 tiempos va a necesitar 1 vuelta. Eso ya, para que lo vayan viendo, esa es una ventaja importante en los motores que vamos a ver más adelante. Porque significa que en 1 vuelta ya produzco potencia. En el de 4 tiempos necesito 2 vueltas del cigüeñal para producir potencia. Bueno, ahorita estamos en la clasificación, después entraremos en profundidad en esa parte. Aquí veríamos el ciclo de 4 tiempos, ¿no? El ciclo de 4 tiempos se vería como las flechas indican los recorridos del pistón. El primer recorrido del pistón desde el punto muerto superior de la parte de arriba hacia la parte de abajo es lo que denominamos la carrera de admisión, siempre y cuando la válvula de admisión esté abierta, como se puede ver ahí en la figura. Está entrando la flechita roja, indica la entrada del aire. La figura del lado es cuando el pistón sube y entonces se cierran las 2 válvulas y el pistón comprime la mezcla que hay dentro del motor, ya sea, ya pues le explicaré el diésel, cuando la diferencia entre diésel y motor encendido por chispa.
comprime esa mezcla. Después que la comprime y llega en la parte superior, que está a la mayor presión, ahí se produce la chispa en los motores de encendido por chispa, que usan una bujía, son 2 electrodos, a lo cual se le aplica un voltaje muy alto y ahí salta una chispa. En los motores diésel no usan bujías, sino que ellos simplemente inyectan el combustible. En los motores de encendido por chispa no se inyecta el combustible, sino que el combustible entra con el aire en el proceso de admisión. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre ellos que la vamos a aplicar más adelante. Entonces, después que ha finalizado la carrera de compresión y la combustión se ha producido por cualquiera de los 2 métodos, se va a producir la carrera de expansión o carrera de potencia, que es como se le llama, porque es en esa carrera cuando el pistón recibe la presión de la combustión. Y es en esa carrera cuando el motor, el cigüeñal, recibe energía y la transmite hacia la salida en función de la máquina que estés manejando. Y después que el pistón llega en la parte inferior, que ya se ha aprovechado la energía de la combustión, ya no hay combustible, ya no hay aire, lo que hay es unos productos de combustión, entonces el pistón vuelve a subir y se abre la válvula de escape, que en la figura sería la de la izquierda, y entonces van a salir esos gases de escape. Y el ciclo se repite otra vez, se cierra esa válvula de escape, se abre la admisión, el pistón baja y así se va a repetir el ciclo. Ese es el motor de 4 tiempos. Y el motor de 2 tiempos es el que verían en la figura de allí, ¿no? Vamos a ver primero la figura del centro. La figura del centro es el motor de 2 tiempos típico que se utiliza en las motos o se utiliza en motores de pequeña cilindrada, o sea, motores de poca potencia. Esos son motores pequeños, ¿verdad? Esos motores pequeños utilizan una configuración como esa. Para que el motor de 2 tiempos pueda realizar los procesos que explicamos en el de 4 tiempos que está arriba, que es admitir mezcla aire-combustible si se trata del motor de encendido por chispa o aire solo si es el motor diésel, comprimirlo, luego producir la combustión, luego expandirse y liberar potencia o transmitir potencia al pistón y luego escaparlo. Para que pueda hacer eso son 5 procesos: admisión, compresión, combustión, expansión y escape. En esas 4 carreras necesita obligatoriamente que la admisión la haga el mismo pistón, o sea, no haya válvulas, sino que el pistón tiene que abrir y cerrar, que es lo que ustedes ven en la figura. Ustedes ven en la figura del motor de 2 tiempos, ven un pistón que tiene una forma, una cabeza como si tuviese un cerrito allí. Eso tiene una explicación. Por el lado izquierdo hay una flechita que indica salida y debajo hay otra ranura que indica entrada. Esas son lo que se conoce en castellano lumbreras del motor de 2 tiempos. Una para escapar y una para admitir, ¿no? Por el lado izquierdo. Por el lado derecho van a ver hay una comunicación de la parte inferior hacia la parte superior que también se le llama lumbrera, que la llaman lumbrera de transferencia, porque transfiere desde el cárter de la parte inferior hacia la parte superior. O sea, tiene 3 lumbreras. Esos son los motores. Así fue como se inició inicialmente o se diseñó inicialmente el motor de 2 tiempos. Pero hubo modificaciones que son las otras figuras que le voy a aplicar posteriormente. Aquí lo que ocurre, que también se lo voy a ver más adelante, entonces es que va a admitir, cuando vemos la figura que está al lado, donde podemos ver el pistón en la parte superior, la lumbrera de admisión, la que está debajo, está comunicando con el cárter, ¿verdad? Como el pistón va subiendo, como lo indica la flecha, el volumen debajo del pistón está aumentando, y al aumentar, todos ustedes saben que se produce una disminución de presión, o sea, que se crea un efecto vacío. Y eso hace que entre la mezcla aire-combustible al cárter debido a ese efecto. El pistón va subiendo y está llenando la parte inferior, ¿no? Y por supuesto que la mezcla que ya está arriba la comprime, que es lo que vemos a la parte de arriba. Pero cuando venimos hacia el lado izquierdo, otra vez, que viene bajando, que viene después de la combustión, primero abre la lumbrera de escape
que la de arriba, empieza a salir, se cierra, des en cuenta que se cierra la admisión, la que permite la entrada del aire al cárter, la parte inferior, y se abre la de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el pistón cuando baja? Comprime lo que está debajo y lo impulsa a través de la transferencia hacia la parte de arriba. Espero que lo logran entender, ¿no? O sea, si no con calma, ustedes después con unos videos que se les van a entregar, ustedes van a analizar con bastante explicación, con bastante detalle cómo funciona el motor de 2 tiempos. Vamos a ver si yo puedo después también poner un video aquí y explicárselo para que lo puedan ver. Entonces, usa 3 lumbreras, una de admisión y una de escape y una de transferencia, para que eso pueda ocurrir. De tal forma de que mientras se está ocurriendo un proceso encima del pistón, debajo del pistón también está ocurriendo otro proceso. Muy bien. El motor de 2 tiempos tuvo un inconveniente, ¿no? Por mucho tiempo nadie le preocupó mucho cuando los problemas ambientales no eran tan importantes, pero ahora los problemas ambientales sí son importantes. Esto implica de que no se puede contaminar, los motores no están contaminando. Ya saben ustedes que hay unas regulaciones muy fuertes y ya los países desarrollados ya para el año 2035 ya la mayoría habrá eliminado los motores de encendido por chispa en automoción, en los automóviles. Entonces quiere decir de que la presión es fuerte con el ambiente. Pero hace bastante tiempo se dio cuenta de que el motor de 2 tiempos tenía un problema. En la figura que ustedes ven de la izquierda, de las 2 del centro, está comunicándose en ese momento la lumbrera de transferencia con la lumbrera de escape. O sea, las 2 están abiertas y por lo tanto algo de la mezcla que viene de abajo, que sería la rosada, va a pasar hacia los gases de escape. O sea que si aquí hay gasolina, va a salir gasolina y va a contaminar. Y eso no está permitido. Esos son los hidrocarburos que están controlados como elementos contaminantes. Eso hizo que los motores de 2 tiempos, que tienen una ventaja que vamos a ver más adelante, empezó a tener inconvenientes y lo que se buscaron unas alternativas para mejorar la eficiencia. Ese proceso en el cual se comunican los 2 y en el cual los gases que vienen por la de transferencia, que vienen presurizados, empujan los productos de la combustión hacia el escape, se llama barrido. Lo vamos a ver más adelante también. Exacto. Los gases frescos barren a los gases producto de la combustión hacia el escape. Entonces, una de las soluciones que se utilizó para mejorar un poco la eficiencia fue colocar la figura de la izquierda, colocar una válvula check, una válvula antirretorno en la lumbrera de admisión, para evitar de que algo, realmente para mejorar el proceso de compresión, para que parte de los gases no se fueran hacia la admisión y aumentar la compresión, y eso daba más potencia, o sea, permitía meter más mezcla hacia la parte de la combustión. Pero también se utilizó la figura de la derecha, que lo que se hizo fue entonces eliminar la lumbrera de transferencia y como consecuencia de eso se colocó una válvula. Entonces se tuvo que instalar una válvula con el motor de 4 tiempos, pero que se colocó en la parte superior, en el punto muerto superior. Se buscaron por allí y se colocaron la válvula. Eso hace de que el motor, ahora el barrido, no hay la posibilidad de que se comuniquen las 2 simultáneamente, porque ahora la válvula de escape está arriba, entra por debajo, entran los gases y entonces tiene que recorrer y salir hasta ahí arriba. Entonces hay menos posibilidades de fuga de combustible en los motores de encendido por chispa que mezclan el combustible con el aire antes de la combustión. Bueno, eso es la diferencia. Aunque aquí lo que quiero explicarles es qué es un motor de 4 tiempos, qué es un motor de 2 tiempos. Es un motor que trabaja el de 4 tiempos en 4 desplazamientos del pistón y el de 2 tiempos en 2. Después vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Vamos a pasar ahora la clasificación en función de el movimiento del pistón. Perdón, el movimiento del pistón puede ser alternativo, que ya es lo que estaba hablándole, o puede ser rotativo. El de la izquierda, y ven el pistón que se va a mover alternativamente, y el de la derecha estamos viendo el motor rotativo. No sé si alguno de ustedes ya, lo que les guste ingeniería mecánica, a lo mejor ya han oído acerca de esto. El motor rotativo es un motor que no usa un pistón como lo entendemos, sino que usa, aunque se le puede llamar pistón, es un elemento en forma triangular que rota, ¿verdad?
También se les voy a dar unos videos para que lo vean funcionando y conozcan la experiencia de las empresas que han desarrollado esto, ¿no? Este tiene en la parte superior de cada elemento triangular va a ocurrir el proceso que ocurre en la parte superior del pistón. Él se va a ir moviendo, ¿no? Va a ir rotando debido a que él tiene una corona dentada, como la pueden ver, y hay un piñón que es el que está acoplado al cigüeñal. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, la combustión, que es en la parte derecha, donde ven una llama allí, ahí se va a generar un par, o sea, una fuerza resultante que va a tratar de girar por el efecto de la presión sobre esa carga. Se cuenta que la presión está por el lado de abajo y entonces tiende a producir el giro sobre el elemento triangular y él empieza a moverse y a transmitir potencia al eje cigüeñal. Los otros lados están haciendo un proceso del ciclo termodinámico. Por ejemplo, el que sigue en la parte, siguiendo la dirección de la manecilla del reloj, el que está debajo, estaría escapando. Y yo le puse una línea, una raya roja, abre la lumbrera de escape y por ahí sale, ¿no? Usa lumbrera, no usa válvula. Luego sigue girando y en la parte de arriba, ¿no? se comunica con la lumbrera de admisión y se está llenando con mezcla de aire combustible. Entonces, el de arriba va a pasar a combustión, luego escapa, luego pasa a admisión, luego pasa a comprime y luego quema. Eso lo hace el motor rotativo. Eso se debe, inicialmente fue creado por un señor alemán, Wankel, pero han habido varias configuraciones. También hay un video bastante explicativo de cómo funciona el motor y ha tenido también, se ha utilizado bastante, ha tenido unas limitaciones tecnológicas que lo ha limitado. Pero tiene una ventaja con respecto al motor alternativo, que es que en una vuelta del cigüeñal se producen lo que en un motor alternativo requiere 3 pistones. Aquí, con una sola vuelta, operarían 3 pistones simultáneamente. Eso hace incluso mejor que el motor de 2 tiempos, porque el motor de 2 tiempos necesita una vuelta para que un solo pistón produzca potencia. Mientras que en una sola vuelta, 3 pistones producen potencia. Eso hace una ventaja. Más cuando la Mazda, que fue la que lo desarrolló en el área de automoción, lo instaló en un motor de competencia, de un motor deportivo, ganó la carrera muy fácilmente, porque con un motor creo que eran 3 rotores de esto, llegó a tener 700 caballos de potencia y no había quien le ganara. Entonces lo eliminaron el motor rotativo en las competencias de automóviles, precisamente por eso. Pero tuvo unos problemas de desgaste, unos problemas de contaminación que han hecho que no haya tenido ese desarrollo que ha tenido el motor alternativo. Ok, siguiendo también, ahora vamos a ver aquí la clasificación del motor en función del proceso de combustión. Ya vengo hablando, el motor se clasifica en motor de encendido por chispa o motor de encendido provocado. Esas dos palabras lo van a ver. El encendido por chispa nuevamente utilizamos en Venezuela, ¿verdad? Porque en Estados Unidos al motor que usa chispa se le llama motor de encendido por chispa. En Europa se usa encendido provocado, fundamentalmente en España. Entonces van a ustedes conseguir esos dos términos y quiero que sepan que es lo mismo. El otro es el motor encendido por compresión. La diferencia entre uno y otro, el ciclo puede ser 2 tiempos o 4 tiempos, indistintamente. La diferencia fundamental está en que el motor de encendido por chispa admite una mezcla aire-combustible, o sea, al motor en la admisión entra aire-combustible y una chispa va a producir esa combustión. La va a iniciar y se va a producir la combustión. El motor diésel no. El motor diésel admite solo aire y luego, cuando le toca el proceso de iniciar la combustión, es que se inyecta el combustible. Eso hace de que el combustible que está entrando tiene que mezclarse con el aire, tiene que evaporarse y luego tiene que autoencenderse. O sea, los motores encendidos por compresión o diésel necesitan que exista una temperatura lo suficientemente alta del aire comprimido para que se pueda autoencender. Si la temperatura es baja, el motor diésel no funciona. Entonces, eso lleva ya a
a un requerimiento tecnológico de que la compresión tiene que ser muy alta. O sea, la presión o la reducción de volumen tiene que ser alta porque ya saben, ustedes saben todos de que es un proceso de compresión, un compresor comprime el aire se calienta. Entonces hay que comprimir bastante. Entonces ahí hay una diferencia que pueden sacar. Los motores encendidos por chispa no necesitan comprimirse tanto y los motores diésel sí necesitan comprimirse mucho. Después vamos a hablar de esos valores, ¿no? De cuánto es lo que debe comprimirse con unos parámetros que es el parámetro de relación de compresión. Bueno, esa es la clasificación, ¿no? Ahí ven en la figura el ciclo, ¿no? de motor encendido por chispa. En el pequeño video que se ve allí, donde se ve que está escapando los gases de escape, luego admite, abre la válvula de admisión, luego se cierra, luego comprime, ¿verdad? Con las dos válvulas cerradas, y ahí se produce la ignición, se produce la carrera de potencia, que es cuando se empuja el pistón y luego se repite el ciclo. Escapa. Es importante que ustedes entiendan que el ciclo termodinámico del motor solamente en una carrera se produce potencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en la restante carrera, la carrera de compresión, la carrera de escape y la carrera, si la carrera de compresión y escape y la de admisión, el motor opera sin que esté, bueno, un pistón opera sin que esté suministrando potencia. Y hay una pregunta que va a quedar abierta, es, imagínense un motor de un solo cilindro, ¿verdad? Después que ocurre la combustión y la expansión, ¿por qué el motor sigue girando? ¿Quién le suministra energía al pistón para que comprima? ¿Quién le suministra energía al pistón para que escape? ¿Qué quiere decir entonces? Que no toda la potencia que se libera se aprovecha en el cigüeñal. Hay una potencia que se va a quedar para hacer los procesos de compresión. ¿Y cómo ocurre eso? Amor, algunos ya tienen la respuesta de esa pregunta. Hay una pregunta que sí la voy a responder. La pregunta que me acaban de hacer es que ¿cómo hacer para que el motor diésel arranque? ¿No? El motor diésel y el motor de encendido por chispa, para que se pueda poner a funcionar, necesitamos tener comprimido el aire combustible o comprimido el aire. Entonces necesitamos una fuente externa que le dé giro al cigüeñal, porque no hay quien lo produzca la combustión, para que él comprima. Entonces, para eso es que se utilizan los motores de arranques eléctricos en los vehículos y en los industriales también. Hay un motor de arranque, un motor eléctrico que se acopla con unos engranajes al cigüeñal, que vamos a ver más adelante, y pone a girar la máquina. Cuando la máquina gira, comprime, automáticamente uno pasa el interruptor en el motor encendido por chispa y se produce la chispa y entonces él se enciende. Cuando él se enciende, se desacopla automáticamente o uno desacopla el motor de arranque. Esa es la forma. En los motores dice igual. Claro, en un motor dice va a hacer falta un motor de arranque más fuerte. Si los dos motores son iguales de tamaño, porque tiene que comprimir más, ¿no? Hay otros sistemas de arranque que son, por ejemplo, en vez de cuando un motor muy grande, imagínense ustedes el motor de arranque que había que poner para un motor de 20 megavatios, una cosa, un motor de barco de un transatlántico, una bolsa tan grande, el motor eléctrico, bueno, tener baterías para hacer eso es complicado. Entonces lo que se hace es comprimir aire e inyectar aire dentro de la cámara, en la parte de arriba, una parte por ahí se coloca un inyector y se inyecta aire para que el aire empuje el pistón y después el pistón lo expulsa por el escape. Se le vuelve a inyectar para que él empiece a moverse. Tac, tac. Después que tiene una velocidad por inyección, entonces se le da chispa, ¿no? O se empieza a inyectar el gasoil del motor diésel. Pero el proceso de arranque necesita de una fuente externa siempre. Todos los vehículos que usted ve por ahí tienen un motor de arranque y cuando el motor de arranque se daña, no arranca. En algunos carros ustedes habrán visto por ahí que los empujan para arrancar. Los empujan porque entonces al empujarlo, en los cauchos, al mover ustedes los cauchos, el caucho transmite el torque hasta el motor y lo mueve al motor y puede arrancar. Pero los vehículos
con caja automática, eso no se puede hacer y no hay forma de arrancarlo si no se auxilia a través de la batería con un motor eléctrico. Muy bien. La otra clasificación es en función del tipo de refrigeración. Entonces ustedes van a tener motores refrigerados por aire y motores refrigerados por líquido. No uso agua porque el agua no es el refrigerante adecuado para refrigerar. Se le llama refrigerante, que es una mezcla de agua con unos aditivos. Bueno, puede ser con aire. Hay muchos motores con aire. Los motores de motos, la mayoría usan aire, no usan agua. Los que tienen refrigerante, perdón, tienen refrigerante y lo utilizan. Ahí tienen en la foto unos de aire, ¿no? Ahí ven ustedes en la foto de abajo, ven un soplador que sopla hacia el motor. Si ustedes vieron o conocieron o ven por ahí todavía el Volkswagen o algunos vehículos o unas de la Volkswagen, el escarabajo de la Volkswagen es un vehículo que utiliza aire, tiene un soplador y enfría el motor con aire. Es necesario por razones termodinámicas que hay que enfriar el motor. O sea, inevitablemente, si ustedes se acuerdan algo de termodinámica, la máquina térmica, que es aquel concepto de máquina térmica, exige de que hay que perder parte de la energía que entra en el combustible, que es el ciclo Carnot. No sé si se acuerdan ahí que la máxima eficiencia que se puede obtener en una máquina térmica es como el 70%, porque algo hay que perder para que pueda funcionar como máquina. Bueno, entonces se puede usar refrigeración por aire, por supuesto. Entonces, alrededor del bloque del motor tiene que haber aletas, ¿no? Si ustedes vieron transferencia de calor, saben cómo se diseñan las aletas, como ven en la figura de arriba, esas aletas son las que van a la entrada del aire, va a enfriar. Y el otro entonces es el refrigerado por líquido refrigerante, que el refrigerante es agua con unos aditivos anticorrosivos y anticongelantes. En Venezuela fundamentalmente necesitamos ese anticorrosivo. No vayan a pagar ustedes por anticongelante porque en Venezuela no se le va a congelar el refrigerante. Pero si alguno de ustedes viaja a un país desarrollado, sí tiene que tener un país de clima frío, al norte o al sur de la Tierra, van a tener que tener refrigerante con anticongelante. Ahí vemos la figura de un motor con un sistema de refrigeración. Entonces, en este caso, el refrigerante circula en un circuito cerrado, por lo tanto, hace falta un intercambiador, que es lo que llamamos radiador. Un intercambiador que es el que va a extraer el calor del motor, que hay que traer, y entonces tiene que haber una bomba de agua que va a poner a circular el fluido. No se le llama bomba de agua, aunque es bomba de refrigerante. Bueno, y otra serie de elementos que también vamos a discutir más adelante. Esa es otra clasificación. Se cuenta como hay varias clasificaciones. La otra clasificación es en función de la presión de la admisión del fluido que entra en la admisión. Acuérdense esto que lo voy diciendo y se lo voy repitiendo. Los motores encendidos por chispa, los que usan bujía, admiten aire mezclado con combustible. Admiten decir cuando entra dentro de la cámara, entra el cilindro. Y los motores de encendido por compresión admiten solo aire. Porque el motor de encendido por compresión, que es el motor diésel, el combustible se inyecta dentro de la cámara, no se inyecta afuera. En los motores encendidos por chispa se pueden mezclar con un carburador, ya están en desuso en automoción, aunque en motores industriales todavía se utiliza, y ahora se usan inyectores. Esos inyectores inyectan en el tubo de admisión, no inyectan dentro del motor, aunque hay unas tecnologías que sí se han utilizado, pero no vamos a discutir esa parte ahora. Entonces, de acuerdo a la presión, el motor puede ser de aspiración natural o de aspiración atmosférica. Los dos términos se utilizan. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el aire o la mezcla aire-combustible, cuando entra al motor, entra a la presión atmosférica. Va a llegar a la válvula de admisión a la presión menor que la atmosférica. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben por mecánica de los fluidos que si en la figura que ustedes ven en rojo allí, ¿no? Ese es un vehículo, ahí vemos el filtro de aire. Ahí va a haber la presión atmosférica y vemos el tubo por donde va a circular el aire hasta buscar el motor, mezclarse con el combustible, mezclarse, y en esa trayectoria inevitablemente va a perder presión. Entonces, como todo fluido, cuando se mueve en un tubo va a presión, y cuando llega al motor va a tener una presión ligeramente menor que la atmosférica. No mucho, pero sí ligeramente menor que la atmosférica. Estos son los motores de aspiración natural, ¿verdad? El otro tipo de motor, de acuerdo a la presión, van a ser los motores sobrealimentados. Los motores sobrealimentados, entonces,
Obviamente son los motores donde el aire llega al motor a una presión por encima de la presión atmosférica. ¿Cómo puede hacer eso? La única forma de hacerlo es comprimirlo. Entonces se comprime el motor, se comprime el aire. ¿Se comprime dónde se comprime? Con un compresor. Aquí le puse dos figuras a la derecha. El de arriba usa un turbo, o sea, un compresor centrífugo que va a emitir el aire, lo va a comprimir y lo va a meter dentro del motor. El turbo es esto que vemos aquí, donde se ve dos componentes. El rojo es la turbina y el blanco es el compresor centrífugo, una turbina radial. Y aquí vemos un compresor centrífugo, acoplados los dos. La turbina la mueven los gases de escape la ponen a mover, y la turbina mueve el compresor centrífugo comprime y mete el aire comprimido hacia el motor. Ahí vemos una caja ahí en el medio, que algunos motores lo trae, es un enfriador. ¿Para qué? Porque todos sabemos que el aire comprimido se calienta, y si lo enfriamos, entonces aumenta su densidad y entra más aire al motor, que siempre es importante que entre más aire. Y el de abajo no usa un turbocompresor, o sea, una turbina, un compresor, sino usa un compresor de cualquier tipo. Un compresor puede ser un compresor de pistón, puede ser un compresor de lóbulo, puede ser un compresor de tornillo, cualquier otro tipo de compresor. Cualquiera de las dos alternativas se puede utilizar. Lo que sí les debo decir de una vez es cuál es la ventaja de comprimir la mezcla aire-combustible. ¿Cuál es la idea de comprimirlo? Bueno, la idea es la siguiente. En los motores, o sea, los ingenieros, lo que hemos buscado durante toda la vida es aumentar la potencia de las máquinas, ¿verdad? Y con ello aumentar la eficiencia, y ahora reducir las emisiones de contaminantes, reducir los consumos de combustible, pero la potencia es algo que siempre hemos buscado. Entonces, una de las soluciones tecnológicas que se encontró en algún momento para aumentar la potencia fue meter más aire dentro del motor. Si meto más aire, quemo más combustible de cualquiera de los dos motores. Entonces, la función del turbo, la función principal del turbocompresor o del compresor o del motor sobrealimentado es aumentar su potencia metiendo más aire, comprimiendo aire. Por eso es que si lo enfrío, aumenta su densidad. Bueno, que densidad es masa sobre volumen, va a haber más masa dentro del cilindro y va a haber más potencia. Esa es la razón fundamental. Eso lo digo porque a veces en el argot popular, cuando ustedes entren a hablar con un mecánico por allí o alguien que le guste la parte de motores, a veces cometen errores porque desconocen los aspectos técnicos del motor y dicen que con el turbo aumentan la eficiencia. El turbo no aumenta la eficiencia. El turbo como turbo lo que hace es aumentar la presión. La eficiencia se puede aumentar por los procesos internos dentro del motor. O sea, el motor lo que le va a estar llegando es más aire, que es lo que hace el proceso de compresión. Eso no aumenta la eficiencia. La eficiencia es, hay que reducir las pérdidas de calor, reducir las eficiencias, y eso no tiene que ver con el turbo directamente, amor indirectamente, porque la presión se genera más potencia, vamos a decir, las fuerzas son mayores en los cojinetes y esas cosas así, pero en términos generales no es para aumentar la eficiencia. Puede ser que la aumente, pero en forma indirecta. Eso para que lo manejen y puedan discutir, y a la hora de ustedes como ingenieros en el campo también tengan que tener claro decisiones a la hora de seleccionar turbo, modificar turbo, ¿no? O seleccionar compresores, modificar compresores. Quise ponerle por eso una gráfica aquí debajo, donde se ve la potencia del motor en función de las revoluciones para un motor de aspiración natural, que es la línea azul, o turboalimentado, el mismo motor turboalimentado que la línea roja. Se ve claramente que a medida que aumentan las RPM, las potencias de salida del motor son mayores. Bueno, esa es la clasificación por la presión. Hay otra clasificación que es en función del número de cilindros, ¿no? O la configuración de los cilindros. Hay muchas configuraciones. Y aquí hablamos de motores de diferentes. Motores en línea, quiere decir que los pistones, los cilindros, cada pistón van a estar acoplados en la misma dirección, como el que vemos aquí en la figura. Ven ustedes ahí arriba, ahí hay varios cilindros, varios pistones. Por lo tanto, el cigüeñal se mueve hasta a lo largo del motor. El de la derecha, que se viera claramente, es el motor en B. Los pistones están acoplados formando una B, o sea, hay una hilera en B del lado izquierdo y hay una hilera de la otra de la V, o de la B minúscula, o de la B del lado derecho, o sea, están colocados en forma de ángulos.
Eso se le llama motores en V. Ventajas y desventajas. Si yo tengo un motor 12 cilindros en línea y un motor 12 cilindros en V, obviamente que el motor en V va a ser más pequeño, porque va a tener 6 cilindros a lo largo, mientras que el de 12 cilindros va a tener 12 cilindros a lo largo, será mucho más largo. Hay una ventaja en tamaño, ¿verdad? El motor en línea tiene una ventaja también, que es que a la hora de balancear las diferentes fuerzas que se generan dentro del motor, es más fácil de balancear. En algunos casos, los motores, por ejemplo, de 6 cilindros, es más fácil, vibra menos un motor de 6 cilindros en línea que un motor de 6 cilindros en V. Esas son las ventajas. Lo demás ya son razones tecnológicas, no hay otras diferencias. Fundamentalmente es el espacio lo que va a influir, ¿no? Si yo voy a hacer un motor de 16 cilindros, un motor grande, si lo voy a hacer en línea, bueno, imagínense del tamaño, un motor de 16 cilindros para industrial, necesitaría un salón demasiado grande. Entonces no se suele utilizar, ¿no? Vamos a ver el otro tipo, motores de cilindros opuestos, que es de la figura de la izquierda. O sea, está un cigüeñal y de un lado hay cilindro, del otro lado hay cilindro. Este es el mismo en V, pero en vez de el ángulo, en vez de ser un ángulo de 60 grados, pasa a ser 180. O sea, los motores, hay algunos motores que se utilizan. Yo lo he visto, por ejemplo, no, el motor de Volkswagen, el Scarabajo, usaba un motor de este tipo que lo ponía en usaba detrás. Era enfriado por aire y además era un motor de cilindros opuestos. Yo he visto varios autobuses de transporte público y transporte interurbano que usan motores de este tipo porque lo colocan debajo y no ocupan espacio, ¿eh? Entonces queda más espacio para pasajeros y esos asientos. Esas son las ventajas de uno. Y en el caso de la derecha es el motor de pistones opuestos. Este es distinto. Aquel tiene los cilindros, ¿verdad? Tiene un solo cigüeñal en el centro y este tiene 2 cigüeñales, uno arriba y uno abajo, o uno un lado y otro. Los pistones, o sea, en cada cilindro hay 2 pistones que se acercan, comprimen y se alejan. Se acercan, comprimen y se alejan. ¿Cuál es la razón de esto? Esto es una de las tecnologías que se hicieron para mejorar el proceso de barrido de los motores de 2 tiempos. Eso se usa en motores de 2 tiempos, en el cual cuando los pistones están alargados como los pistones que están en el centro, si ven aquí ven unos orificios, ahí están las lumbreras de admisión y en el centro están las lumbreras de escape. De tal manera que ellos admiten y luego cuando se cierran, como se acercan, pues, cuando los pistones de la derecha, entonces comprimen, se produce la combustión y expande, ¿no? Y dejan que los gases salgan. Hay un motor por allí que el motor en engine que está en desarrollado, que está en desarrollo ahorita, es un motor nuevo. También le voy a dar un video para que lo vean. Fue desarrollado en España y utiliza este principio, ¿no? El principio de los motores de cilindros opuestos. Otro tipo de motor, de acuerdo a la configuración, son los motores radiales. Los motores radiales, como ustedes lo pueden ver allí, son motores que tienen la distribución en el mismo plano del cigüeñal. Y ustedes preguntan, ¿cómo van a meter en un cigüeñal 7 o 8 pistones? Bueno, ahí lo ven en la figura, ¿no? Hay una biela maestra, una biela principal, y a esa biela se van acoplando las otras bielas. O usa 2 bielas maestras y se acoplan las otras bielas. ¿Dónde se utilizan estos? Bueno, donde yo quiero el mínimo espacio, ¿verdad? Puedo meter 6 cilindros en un espacio muy pequeño. Los motores de aviación, que inicialmente utilizaron motores de reciprocante, todos usaban motores radiales. Ahí fue donde se desarrolló el motor radial, ¿no? No sé si ustedes pueden ver las películas de la Segunda Guerra Mundial. En la parte delantera, la hélice la movía un motor que tenía pistones ubicados en forma radial. También van a tener un video sobre la aplicación y funcionamiento de este tipo de motores. E industriales también lo hay, porque ahí vemos en la figura de la derecha, ese es un motor industrial. En cuanto a la configuración, ya lo habíamos dicho, había el motor de, bueno, ya esto lo hablamos, el motor alternativo y el motor de rotativos.
Esto es en cuanto a la configuración de los cilindros. Esto ya prácticamente lo habíamos visto. Otra clasificación es de acuerdo a la aplicación. Esto siempre me gusta comentarlo, normalmente en los libros no aparece, pero me gusta comentarlo para que usted tenga una idea de la aplicación de los motores y por qué se aplican los motores en diferentes campos de aplicación. Por ejemplo, en los motores, vamos a comenzar con los motores de pequeña cilindrada. Motores de pequeña cilindrada son los motores que ustedes van a conseguir, por ejemplo, como la foto que puede ser un cortagrama, un cortacésped, ¿verdad? Generadores de electricidad domésticos, son motores pequeños, algunas motos pequeñas usan motores de pequeña cilindrada. Nuevamente estos motores son motores de 2 tiempos, ¿verdad? Aunque a raíz de las emisiones, del control de emisiones, ya están desapareciendo. Incluso a estas pequeñas cilindradas ya prácticamente lo que quedan son motores de 4 tiempos. Le han ido quitando al motor de 2 tiempos ese campo de aplicación que tenía, ¿no? Debido a su potencia específica, que es un parámetro que vamos a explicar más adelante. La otra aplicación son los motores industriales, ¿verdad? Como vemos en la figura, son los motores que se utilizan para mover bombas, compresores, generadores eléctricos. Ellos tienen un campo de aplicación muy específico, que es que ellos normalmente no tienen que variarle su RPM. Por ejemplo, un generador de electricidad tiene que girar a la frecuencia de 60 Hz, porque a esa frecuencia es que se produce la electricidad que consumimos nosotros en los países de América. Aquí en Europa se utilizan frecuencias de 50 Hz, pero trabajan en condiciones fijas. Eso hace que cuando los ingenieros diseñan un motor de esto, pueden diseñar con mejor eficiencia que un motor de automoción, porque la automoción, como tiene que variar las revoluciones, la eficiencia no es igual a toda revolución. Entonces ahí es más complicado obtener máxima eficiencia. Pero un motor industrial se diseña para una sola RPM, para esa RPM se diseña la abertura de las válvulas, se diseña la presión de admisión, se diseñan todos los aspectos asociados a el funcionamiento. Entonces eso hace que sean más eficientes, ¿no? Un motor industrial es más eficiente que un motor de automoción por esa razón. La otra aplicación son los motores marinos, ¿no? Que tienen unas características muy particulares, fundamentalmente son por el tamaño, ¿no? Sobre todo hemos hablado de los marinos grandes. En esos motores grandes son motores de 2 tiempos, que podemos ver más adelante porque tienen que ser de 2 tiempos. Normalmente es para obtener la mayor potencia a menor tamaño. Los motores de fuera de borda, que ustedes ven en las embarcaciones pequeñas, antes eran de 2 tiempos, pero por lo mismo que el motor de pequeña cilindrada, ahora son motores de 4 tiempos, fundamentalmente por razones ambientales. La otra aplicación, la de automoción, que es la que vemos permanentemente, bueno, se aplican para el transporte. Aquí hablo de automoción, el transporte de personas, transporte de mercancía, ¿no? Y bueno, este campo se ha desarrollado muchísimo. Fundamentalmente aquí lo que importaba en el diseño para los ingenieros era que el vehículo acelerara muy rápidamente en caso de transporte de personas, porque los que tenemos carro queremos que cuando aceleremos el carro adelante, o si vamos a avanzar un vehículo que acelere rápido, no se quede acelerando, porque imagínate que vayamos a avanzar en una pendiente y entonces el vehículo no responda. Entonces necesitamos lo que llamamos nosotros potencia específica, o sea, bastante potencia por unidad de peso o capacidad de aceleración, ¿no? En el caso de, fundamentalmente ese es el parámetro. Pueden haber otros parámetros importantes, como siempre, emisiones, consumos, pero ese es el importante, uno de los más importantes. Otra aplicación es el caso de transporte de carga pesada. Transporte de carga pesada, esto abarca los equipos de minerías, equipos de construcción. Entonces tienen una característica. Aquí fundamentalmente lo que se utiliza son motores diésel. Motores diésel porque el motor diésel puede tener una eficiencia muy grande. Las máquinas normalmente son industriales y hay que obtener, y potencia también, se pone bastante potencia debido a la relación de compresión. Y se utilizan fundamentalmente motores diésel. Motores ferroviarios, en Venezuela normalmente no hay motores ferroviarios, pero en otros países como Colombia,
Se utiliza poco. En Venezuela sí hay algunos ferrocarriles, pero no se utilizan mucho. Y también tiene sus características muy particulares este tipo de máquinas. Y finalmente, la aplicación militar. También los ingenieros a la hora de la aplicación militar tienen que tener claro una cosa, de que los motores de aplicación militar, el objetivo es distinto al de los otros. Primero, los motores militares dan casi siempre, ¿no? O muy rápidamente, la máxima potencia. Aquí en los objetivos militares, o el objetivo de un motor militar, no es ahorrar combustible, no es no contaminar, ¿no? Aunque obviamente se diseña para no contaminar y al mismo combustible. El objetivo es tener la máxima potencia posible, porque ellos deberían utilizarse solo en momentos de exigencia militar. Por ejemplo, en el caso de una guerra. En el caso de una guerra, el motor tiene que dar toda la potencia muy rápidamente. No importa que después de terminar la guerra el motor no sirva para nada, pero lo importante es ganar la guerra. Entonces eso hace que el diseño es distinto. No sé si ustedes cuando pasan al lado de un motor militar, de un vehículo militar, van a darse cuenta que pareciera que trabajaran con una velocidad muy alta, como si estuviesen acelerados. Es porque ese es el diseño para ese tipo de... Eso no son para andar en la ciudad de compra ni nada de eso. Eso son para hacer trabajos militares. O sea, si se consiguen con un obstáculo, tienen que sobrepasarlo, y para eso se diseñan de esa forma. Entonces, ya ven ustedes que como ingeniero, también el campo de aplicación le afecta en cuanto al diseño y al mantenimiento y a la operación de este tipo de máquinas.